todas y todos, un agradecimiento muy especial por la presencia de todos ustedes aquí como lo dijo el señor vicedefensor, esta presentación a cargo de la Defensoría Delegada para la Orientación a las Víctimas. Como pudieron ver ustedes, el título de la charla, la reparación de las víctimas como fundamento axiológico de la construcción de paz, es una reflexión que tiene que ver con la ética. Por eso voy a dividir estos 20 minuticos en tres partes. Uno, hacer una reflexión sobre lo que es la ética y lo que está en el Código de Ética de la Defensoría. Dos, hablar de la ética que nos trajo la Constitución del 91 y es la que no solo le dio origen a esta Defensoría, sino la que nos rige nuestros comportamientos diarios, tanto en el nivel profesional como en el nivel individual. Y tercero, tratar de plantear unas reflexiones éticas nuevamente sobre esta nueva etapa que viene Colombia y básicamente es la ética de la paz. Quiero empezar recordando que un exalcalde de Cartagena, el señor Manuel Duque, alguna vez salió en medios a decir que eso de la filosofía y la ética, ¿para qué? Que a los muchachos había que enseñarles era cómo ganarse la plata, que eso no servía para nada. Pues creo que si al señor Manuel Duque le hubieran enseñado ética y algo de filosofía en el colegio, no hubiera sido suspendido y no estaría preso por corrupción. Y el tema de la corrupción, que es uno de los temas de la ética, pero no es el más importante, miren ustedes, el tema de la corrupción afecta especialmente hoy en Colombia a las víctimas del conflicto. Esos edificios que se le cayeron al alcalde Duque en Cartagena porque no tenían licencias o fueron licencias fraudulentas, los obreros que murieron en ese edificio, todos eran desplazados de la violencia, sin garantías laborales, sin medidas de protección, sin nada. Los niños que mueren de hambre en La Guajira porque se han robado los recursos de administración en administración son niños guayú, hijos de familias víctimas. Y por solo poner un tercer ejemplo bastante doloroso, los barrios que fueron destruidos en Mocoa, muchos de ellos se hicieron en zonas de alto riesgo, contrariando las órdenes de la Corte, o sea, hechos bajo modelos de corrupción. Y esos barrios, entre esos San Miguel, eran barrios de desplazados, fueron viviendas que se hicieron para las víctimas. Y ahí murieron varios de las personas con las que interlocutábamos en la delegada y en otros espacios. Aquí se acordará Nilet, se acordará Quintiliano, se acordará, por ahí vi que llegó Camilo de la unidad, que a las oficinas de nosotros en la unidad llegaba un niño que se llamaba Víctor, en silla de ruedas, con condición de discapacidad desde que nació. Gracias al apoyo de mucha gente, muchas entidades, Víctor logró salir adelante. Al final Víctor se ha vuelto empresario y era un niño, tenía tienda en su barrio, en su casita bastante humilde. Después le han colaborado, le han comprado un Xbox y con las ganancias había comprado otro, entonces tenía un sitio de juegos donde cobraba y había vuelto a la escuela Víctor, y a Víctor se lo llevó esa avalancha. Y eso es un problema ético, que la ética no tiene que ver con códigos, ni tiene que ver con una gran cantidad de cosas que nos han dicho. La ética tiene que ver esencialmente con el cuestionamiento y más nosotros como miembros de una entidad como la Defensoría, el cuestionamiento de lo que estamos viendo en la realidad. Un comportamiento ético es aquel que ve algo malo en la realidad e intenta transformar esa realidad. Aquí con algunos hemos tenido la oportunidad de ir ahora a partir de las zonas veredales a visitar esas veredas olvidadas, a ver que esa gente no tiene salud, no tiene educación, no tiene vías, no tiene lo más mínimo que un ser humano puede demandar del Estado. Ahí me acompañó Germán a la zona de la Macarena, de la Y, y pues uno sale de allá bastante chocado. Y eso de conocer la realidad y cuestionarse por qué este país está así, es una discusión ética.
Esto no es un problema principalmente de recursos, ni es un problema de derecho, ni es un problema técnico. Este país tiene un problema ético, y es que en este país mueren niños de hambre, tenemos a las víctimas de la violencia en una situación deplorable, tenemos unas situaciones desgarradoras de violencia sexual, tenemos unas situaciones de violaciones de derechos humanos inimaginables, y el problema de este país es que a la gran mayoría de la gente no le importa. Por eso vuelvo y repito que cuando voy a hablar aquí de las víctimas, voy a hablar principalmente de que es un problema ético. A nuestras víctimas no nos importan. Y hagamos una primera reflexión de autocrítica. Avise, quien hizo este edificio no le importó que hubiera personas en condición de discapacidad como Clementina, que le tocó sufrir un tormento para bajar hoy y estar aquí con nosotros, lo cual se lo agradezco públicamente porque sé que lo hace con el mayor cariño, lo mismo que don Jaraba, que también tiene algunos problemas de movilidad. Pero es que eso es a lo largo y ancho de Colombia. Entonces, aquí hay una discusión de ética y posconflicto bastante compleja porque entramos en una coyuntura de qué país queremos construir. Y no podemos construir un país donde sigamos teniendo al 82% de las víctimas bajo condiciones de pobreza y al 44% de las víctimas en condición de miseria, que es lo que dice la última encuesta de la Contraloría General de la Nación. Si convivimos con la miseria y no nos duele algo y no intentamos de instituciones como la Defensoría cambiar eso, es donde tenemos que cuestionarnos si somos éticos o no. Walter Benjamin y el mismo Freud llegaron a 4 puntos para decir la confusión ética que había. Lo primero que pensaron fue, ética no es educación cívica, ética no son esas normas de comportamiento social, eso no importa. Un poco, ética no es urbanidad de Carreño. Ética, y esto es importantísimo, esto es una reflexión muy complicada, ética no es derecho. Y muchas cosas por las que está, y me perdonan la palabra, jodido este país es por las leyes que tenemos. Porque el Estado como ente no solo político, sino como ente histórico, tiene que prevalecer su propia existencia y muchas veces ha legislado para defenderse de los enemigos o la oposición. Y por eso tenemos un mundo de normas hoy que si bien son legales no son éticas. Y hace función inclusive de la Defensoría del Pueblo, que tiene capacidad de proponer leyes, analizar cuáles leyes hoy no son éticas y cambiarlas. Ética no es, voy a usar una palabra peyorativa, moralina, o sea, aquellos que se creen con tanta moral que se la quieren imponer a todo el mundo. Por ahí decían que hay gente que tiene tanta moral que la tiene doble. Y ética tampoco son las costumbres de moda. Hoy somos animalistas, mañana somos otra cosa. No. La ética, vuelvo al punto, tiene un reto fundamental que es transformar al mundo. Un ser ético es el que se cuestiona permanentemente, no el que tiene valores morales. Ahí hay una distinción muy grande. Yo crecí en una sociedad con valores morales religiosos, soy de Popayán, católico, y esos valores sociales los tuve que poner en confrontación porque los valores salen a flote cuando hay crisis. Y la crisis se da cuando usted se da cuenta que ciertos valores que fueron infundidos en la familia, que tienen sustento además religioso, chocan con una realidad. Y chocan con una nueva ética, que fue la ética que trajo la Constitución del 91 de la diversidad y la igualdad en la diversidad. Y entonces ya ciertos valores que uno tiene en la carga desde la familia, desde las creencias ideológicas, chocan con los derechos humanos de otras personas. Un comportamiento ético no es vivir bajo unos valores inamovibles, sino un cuestionamiento diario de si estamos afectando al otro en sus derechos, que es la ética de la Constitución del 91.
Entonces yo puedo haber, o digamos, tenemos aquí, y muy respetables, consideraciones religiosas que van a chocar con derechos, por ejemplo, de la población LGBTI. Y el comportamiento ético no es imponer mi creencia religiosa para excluir al otro, sino todo lo contrario, hacer un ejercicio de reflexión y de autocuestionamiento para ver en qué momento yo estoy violando los derechos a la población gay, o desde una formación machista a las mujeres y a los jóvenes. Entonces, vuelvo y repito, la ética no se aprende en códigos, la ética se enseña con actos de cambio. La ética que trajo la Constitución del 91 es una ética muy importante para las víctimas. En primer lugar, la Constitución del 91, y lo recoge nuestro Código de Ética, esa resolución 914-2016, esa ética nos habla de Estado Social de Derecho. Y la ética del Estado Social de Derecho es que las instituciones, y con mayor razón la Defensoría del Pueblo, tienen que estar de parte de la población más vulnerable. Esa es nuestra función básica, estar siempre de parte del más débil. Defensoría del Pueblo, ha dicho el doctor Negre, defender el pueblo es defender la paz, y es el lema ético con el que nos vamos a mover. Y estar de parte del más vulnerable luego se une con otra categoría ética, columna vertebral de la Constitución, que es la dignidad humana. Y por eso traía a colación todas las situaciones que se presentan de que en Colombia aún sigan muriendo niños de hambre, haya poblaciones enteras sin acceso a agua potable. Y cuando no se tienen esos ciertos derechos fundamentales, esenciales, lo que se rompe es la dignidad humana, y esas personas dejan de vivir como seres humanos. De entrada ya no son ciudadanos. Y eso, miren ustedes, que es una discusión no de la Constitución del 91, ni siquiera de la Revolución Francesa. Esa discusión la encontramos en el libro de muertos de los egipcios. Cuando va el muerto a donde Osiris, que es la divinidad egipcia de la resurrección, y Osiris le hace una pregunta: ¿qué has hecho de bueno para resucitarte? Allá hay una pregunta ética. Y el muerto le dice: he dado de comer al hambriento, he dado de beber al sediento, he dado de vestir al desnudo y una barca al peregrino. 5000 años ya la humanidad estaba hablando de mínimo vital y estaba hablando de dignidad humana, que es toda la discusión que recogemos nosotros en un elemento que hoy tienen la población desplazada, que es la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria es la primera entrada para superar lo que dice la ley de víctimas, la condición de vulnerabilidad, que no es más que el quiebre de la dignidad humana de personas que duermen debajo de un puente, que no tienen que comer, que no tienen un vestido, que no tienen un techo donde refugiarse. Es una discusión mínima de derechos. Y hoy tenemos que decir con gran tristeza que el tema de la ayuda humanitaria no solo ha fallado a las víctimas, sino que ha caído también en experiencias bastante desagradables de corrupción. Y estamos hablando del primer punto de partida de los derechos humanos, que es los mínimos vitales en los cuales, si no se cumplen para un ser humano, éste empieza a vivir bajo condiciones de indignidad. La otra concepción ética que trajo la Constitución del 91 fue la diversidad. Y ahí me detengo para hablar de la diversidad étnica. Nosotros tenemos una delegada de Asuntos y Minorías Étnicas al frente del doctor Posada, que es un tipo de las personas, creo, de vice que más saben de este tema. Y ahí hay un reto muy grande porque esa diversidad étnica en la ley de víctimas se especificó en 3 decretos ley étnicos que tienen el mismo rango de la ley 1448. Y es principalmente entender que esa visión del mundo que tienen las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes originales, pues es una visión del mundo totalmente diferente a la de nosotros. Y el mensaje ético de la Constitución del 91 es que yo puedo
no entender el mundo indígena, pero no por eso tengo el derecho de respetarlo y a no darle una cabida en la democracia colombiana. De ahí que el reto ético de saldar la deuda moral y ética que tenemos con las comunidades indígenas es inmenso, y son las víctimas, dijo la Corte, son la población más vulnerable dentro de la vulnerable, pero dentro de las víctimas, las más vulnerables son los grupos étnicos. Y revisemos, hoy dice dónde está el conflicto: en el Chocó, consejos comunitarios, cabildos indígenas; en el Cauca, consejos comunitarios, cabildos indígenas, y así a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y se nos viene el gran reto de construir una ética para la paz. ¿Cómo vamos a transformar a Colombia para afrontar la paz? Y se nos viene un gran reto ético de qué comportamientos necesita esa paz y qué políticas públicas necesita esa paz. Y parte del hecho de acabar comportamientos que hoy en la ética de la paz obviamente no son éticos, como aquel de pensar que habemos unos buenos y hay unos malos. Entonces, como hay unos buenos, esta sociedad buena tiene que ser protegida de los malos, y los malos deben ser asesinados, sometidos a una cárcel. Eso desde la ética de la paz no es ético. Y hay que ir más allá. Un conflicto como el colombiano, de más de 60 años, degradado en el tiempo, pues hace que las discusiones de víctima-victimario no sean fáciles. Esa división de víctima y victimario no es así de sencilla. Aquí hay muchas víctimas devenidas en victimarios. Y cuando hablamos que la ética es la apuesta por construir un mundo mejor, viene la discusión central de las víctimas, y por eso es el centro axiológico de la construcción de paz. Si no reparamos a las víctimas, no va a haber paz en Colombia, porque va a haber una reproducción de los odios y de las venganzas. Yo escuché personalmente a un niño muy pequeño, víctima del secuestro y el asesinato de su padre, que era un señor con muchos recursos económicos. Estoy hablando de un niño víctima que no tiene problemas económicos, y a su vez escuché a un niño víctima de zonas rurales con todas las carencias económicas, los polos opuestos de ambos niños, y ambos niños unidos por la desgracia. Y ambos niños, coincidencialmente, los escuché decir lo siguiente: doctor, yo estoy esperando a ser grande para vengarme del que mató a mi papá. Si esta política de víctimas falla, si no reparamos a los niños y a los jóvenes, vamos a tener un caldo de cultivo de círculos de odios y de venganzas. Lo único que puede parar este ciclo de odios y venganzas es que el Estado y la sociedad hagan una reflexión ética del compromiso que tienen con las víctimas, las atiendan y las reparen. Si no, el resentimiento, la venganza, ese sentimiento de venganza que queremos es meter a todo el mundo a la cárcel. Rechazamos una política de reconciliación, una justicia penal transicional que nos está hablando de justicia retributiva, de penas de ir a construir carreteras, escuelas, de reparar a las víctimas. La están rechazando y están pidiendo es venganza y cárcel, e inclusive en las redes sociales uno siempre oye que dice que estos guerrilleros deberán es matarlos. Entonces, si no paramos eso y la política de verdad, justicia, reparación y no repetición falla, pues lo que falla es el proceso de paz. Porque, vuelvo y repito, y por eso el nombre de esta reflexión o de esta pequeña charla, pues la reparación de las víctimas es el centro axiológico de la construcción de paz. Y ahí, ya para terminar, pues la Defensoría del Pueblo tiene un papel fundamental. Y no la delegada de víctimas ni de desplazados, que es la que desde sus nombres pues tiene la relación directa con las víctimas, no. Y ha querido el Defensor del Pueblo, y a buena hora lo puso en cabeza de nuestro vicedefensor, que el próximo año tengamos un proyecto conjunto de víctimas donde estén involucrados una gran cantidad de delegadas y de direcciones. Y por mencionar el papel fundamental
que está cumpliendo ya y que va a cumplir con más fuerza la delegada de Agrarios que dirige aquí nuestro gran amigo, en donde el proceso de restitución de tierras y el proceso de entrega de tierras a los campesinos y a los desplazados especialmente, pues es el principio del acabar el conflicto armado, ya que fue la tierra la que inició este conflicto. El papel fundamental que va a cumplir la Defensoría Pública ya, y como bien lo sabe el vice, se los ha dicho, pues se ha dispuesto unos abogados especiales en orientar a las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo que vimos hoy aquí, que es un adelanto del papel principal que va a hacer la delegada de Mujer y Género frente a la asesoría a las víctimas mujeres, especialmente las mujeres víctimas de violencia sexual, que va a ser un gran campo de actuación también ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues ni hablar de la delegada de desplazados, ni hablar de la delegada de indígenas, que están cumpliendo y van a cumplir un papel mucho mayor. Como vieron ustedes, acciones judiciales dedicadas al tema de desaparición forzada. Estuve revisando porque el defensor me delegó al debate de presupuesto y más del 50% del presupuesto de la Defensoría va a ser dedicado a las víctimas. Esa fue la propuesta que radicó el defensor, ante lo cual pues quiero hacerle un gran reconocimiento por el compromiso y la importancia y la reflexión ética hecha por la institución de que defender las víctimas es defender la paz. Yo quiero terminar con una reflexión de un poema de Neruda que dice: algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás contigo mismo. Y ese momento, solo ese momento, puede ser la hora más feliz del mundo o la hora más amarga de tu vida. Yo espero que estos años que nos deparan en la Defensoría, hagamos una reflexión de cómo encontramos a Colombia y cómo se la vamos a entregar dentro de ya 3 años, para que en ese momento que nos encontremos con nosotros mismos sea la hora más feliz de nuestra vida. Muchas gracias.